Hola a todas y todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Hoy hablaremos sobre el tema clave para entender la posición de México en el mundo, el comercio internacional y la estrategia que el país ha seguido para integrarse a la economía global. A lo largo de las últimas décadas, el comercio internacional se ha convertido en uno de los pilares del desarrollo económico de México. Para lograrlo, el país ha apostado por una política de apertura. Esta basada en la firma de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y mecanismos de protección para la inversión, mismos que se han fortalecido su presencia en mercados internacionales. Actualmente en México cuenta con una de las redes comerciales más amplia a nivel mundial, integrada por múltiples tratados de libre comercio, acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, conocida como los APRIs, así como acuerdos de alcance limitado. Esta red no solo ha ampliado el intercambio comercial, sino también ha generado mayor certidumbre jurídica para la inversión, impulsando la competitividad de las empresas y la diversificación de los mercados con los que México mantiene relaciones económicas. A partir de este contexto, en este webinar analizaremos la cronología de estos tratados y acuerdos, los principales aspectos que negocian dentro de ellos y el procedimiento que se sigue en México para la celebración de un tratado de libre comercio. Esto con el objetivo de comprender su importancia y su impacto en la dinámica económica del país. Los invitamos a acompañarnos a lo largo de esta presentación para entender cómo estos acuerdos han marcado el rumbo económico de México. Los tratados de libre comercio. Para entender la relevancia de los tratados de libre comercio, primero es importante aclarar qué son. Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre países que busca facilitar el comercio internacional mediante la eliminación o reducción de aranceles y el establecimiento de reglas claras. Esto para el intercambio de bienes y servicios. Su objetivo principal es crear un entorno más predecible y ordenado para las relaciones comerciales entre los países firmantes. En el caso de México, los tratados de libre comercio han sido una pieza clave para su integración a la economía global. Estos acuerdos permiten que los productos mexicanos accedan a un mayor número de mercados en condiciones preferenciales, fortalecen una competitividad de empresas y brindan mayormente una certidumbre al reducir barreras comerciales y costos asociados al comercio internacional. Dentro de un tratado de libre comercio se negocian diversos aspectos fundamentales. Uno de los más importantes es la eliminación de aranceles, que son los impuestos que se cobran a los productos cuando cruzan una frontera. Al reducir o eliminar estos aranceles, los bienes vuelven a ser más competitivos en los mercados internacionales. Otro elemento clave son las reglas de origen, que determinan cuándo un producto puede considerarse originario de los países que forman parte del tratado. Estas reglas aseguran que los bienes producidos o transformados dentro de la región pueden beneficiarse de las preferencias comerciales. También se negocia el comercio de servicios, que incluye sectores como transporte, telecomunicaciones y servicios profesionales, estableciendo condiciones claras para su prestación entre países. A esto se suman disposiciones sobre propiedad intelectual, que protegen derechos como marcas y derechos de autor, así como mecanismos de solución, controversia, que permiten resolver desacuerdos de manera institucional y ordenada. Con el paso del tiempo, estos acuerdos han evolucionado y hoy incorporan temas más recientes como el comercio digital, además de estándares laborales y ambientales, lo que refleja una visión más amplia y moderna del comercio internacional. Pasando ahora a la evolución de los tratados de libre comercio en México, es importante entender que no se trata de acuerdos aislados, sino de un proceso gradual de apertura, expansión y modernización de la política comercial del país. El punto de partida clave es de 1994, con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, firmada con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo transformó la economía mexicana al eliminar de manera progresiva los aranceles, establecer reglas de origen claras y facilitar comercio de bienes y servicios en una de las regiones económicas más grandes del mundo. Tras más de 2 décadas de vigencia, fue sustituido en el 2020 un tratado modernizado que incorporó nuevos temas comerciales digital, estándares laborales más estrictos y compromisos ambientales. En 1995, México comenzó a fortalecer su presencia en América Latina.
Este año entró en vigor el Tratado del Grupo de los Tres, firmado con Colombia y Venezuela, enfocado en la liberación comercial y la cooperación económica. Aunque Venezuela se retiró en 2006, el acuerdo continuó vigente entre México y Colombia. Ese mismo año, México firmó tratados bilaterales con Costa Rica y Bolivia, orientados a la eliminación de barreras comerciales. Posteriormente, el acuerdo con Costa Rica se entregó a tratado regional con Centroamérica, mientras que el tratado con Bolivia dejó de tener efecto en el 2010 y fue sustituido en acuerdo complementario económico. En 1998 entró en vigor con Nicaragua, que también terminó incorporado al esquema regional centroamericano. Un año después, en 1999, México firmó con TLC con Chile, uno de los acuerdos bilaterales más sólidos y vigentes, caracterizados por una desgravación arancélica y reglas claras que han fortalecido el intercambio comercial entre ambos países. A partir del 2000, México se dio un paso decisivo hacia la diversificación fuera del continente americano. Este año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, conocida como TLC-UEM, que estableció un marco integral para el comercio de bienes y servicios y cooperación económica con los países europeos. Este mismo año comenzó a operar con Israel, un acuerdo que facilitó el acceso a mercados especializados y sectores de alto valor agregado. En el 2001 se sumaron dos acuerdos importantes, que es el Triángulo del Norte, integrado por Salvador, Guatemala y Honduras, que posteriormente se incorporó al Tratado Regional con Centroamérica, y ALC, que incluye países como Suiza y Noruega, ampliando la presencia de México con mercados europeos no permanentes a la Unión Europea. Durante los años siguientes, México continuó fortaleciéndose su red comercial. En el 2004 entró en vigor con Irapuato, que reforzó la relación comercial en el Cono Sur. En el 2005 se firmó el Acuerdo de Asociaciones Económicas con Japón, un acuerdo estratégico que abrió la puerta en Asia y se enfocó en la eliminación de aranceles, cooperación económica y acceso a mercados altamente industrializados. Más adelante, en el 2012, entró en vigor con Perú y en 2015 se consolidó la Alianza del Pacífico, integrado por México, Chile, Colombia y Perú. Este mecanismo va más allá del tradicional, ya que busca una integración más profunda mediante la libre circulación de bienes, servicios y capitales, así como la coordinación de políticas económicas. En el 2018, México se incorporó al Tratado Integral y Progresista de Asociaciones Transpacífico, conocido como TIPAD o CPTPP, ampliando su acceso a mercados estratégicos en la región Asia-Pacífico y consolidando su presencia en economías dinámicas y altas competitivas. Finalmente, en el 2021 entró en vigor el Acuerdo de Continuidad Comercial con el Reino Unido, cuyo objetivo fue mantener las condiciones comerciales existentes tras la salida de este país en la Unión Europea, asegurando el intercambio bilateral. En conjunto, esta cronología muestra que los tratados de libre comercio en México no han sido estáticos, sino que han evolucionado, se han adaptado y modernizado conforme a los cambios del entorno económico y político internacional, consolidando a México como uno de los países con más integración comercial a nivel global. Muy bien. Pues ahora, pasando a otro tipo de acuerdos en los cuales México ha abierto sus puertas al comercio internacional, están los acuerdos para la promoción y la protección recíproca de inversiones, mejor conocidos como APP-RICS. Después de revisar cómo México pues, ha construido y ampliado esta gran red que ya ha mencionado mi compañera Sofía de tratados de libre comercio, pues para facilitar este intercambio de bienes y servicios, al igual es importante destacar que la estrategia de integración de México al comercio internacional no se queda únicamente pues, en el ámbito comercial. Pasando ahora a este segundo eje, México también ha desarrollado instrumentos específicos para dar certidumbre jurídica a las inversiones y fortalecer la confianza entre los países con los que mantiene relaciones económicas.
Estos instrumentos son los que mencionamos anteriormente, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Primero que nada, hay que definir qué son los APPRIs. Bueno, estos acuerdos internacionales bilaterales son acuerdos que México firma con otros países con el objetivo específicamente de promover y proteger la inversión o las inversiones realizadas entre ambas partes que firman el acuerdo. Estos acuerdos establecen compromisos jurídicos claros entre el Estado mexicano y el Estado contraparte, garantizando que las inversiones reciban un trato adecuado y que sus inversiones están protegidas frente a decisiones arbitrarias o cambios inesperados en las políticas públicas. Al mismo tiempo, estos tratados también protegen las inversiones mexicanas en el extranjero, lo que los convierte en instrumentos de doble vía, es decir, que refuerzan la confianza y la estabilidad en las relaciones económicas internacionales. Ahora bien, el objetivo central de estos acuerdos es generar una certidumbre jurídica. Esto significa que el inversionista conoce desde el inicio cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones del Estado receptor y cuáles son los mecanismos disponibles en caso de haber un conflicto. De esta manera, los APPRIs buscan reducir el riesgo político y legal, fomentar la llegada de nueva inversión extranjera al país y fortalecer así la confianza en el país como destino de inversión. Ahora, tratando los principales aspectos que se negocian en este tipo de acuerdos. En primer lugar, se negocia el trato justo y equitativo, que obliga, por supuesto, al Estado a actuar de manera razonable, transparente y no arbitraria frente a la inversión extranjera. En segundo lugar, el principio de no discriminación, lo que implica que el inversionista extranjero debe recibir un trato similar al inversionista nacional o al de terceros estados. Un tercer elemento clave es la protección contra expropiaciones. Es decir, que los APPRIs establecen que si un Estado, por X o Y razón, decide expropiar una inversión, debe hacerlo por una causa de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización adecuada, efectiva y oportuna. Otro aspecto fundamental es la libre transparencia de capitales, que garantiza al inversionista la posibilidad de transferir utilidades, dividendos, capitales sin restricciones injustificadas. Finalmente, uno de los puntos más relevantes y debatidos es el de mecanismo de solución de controversias, que generalmente permite al inversionista acudir a arbitraje internacional, lo que brinda pues una instancia neutral para la resolución de posibles conflictos. México comenzó a firmar estos acuerdos a partir de la década de los 90, en un contexto de apertura económica y mayor integración al comercio y la inversión internacional. El primer acuerdo fue firmado con Suiza en 1995 y desde entonces México ha construido una red de 30 acuerdos para la inversión que abarcan países desde Europa, América Latina, Asia y Medio Oriente. Esto refleja una estrategia clara del Estado mexicano para integrarse a los flujos internacionales de inversión y ofrecer un marco jurídico confiable. Para entender pues, cómo México ha construido su red de protección a la inversión, es importante pues, ver esta cronología, cómo han ido firmándose sus acuerdos a lo largo de los años. Todo comienza a mediados de los años 90. A partir de 1995, México inicia la firma de estos acuerdos con países como Suiza y Argentina, marcando el punto de partida de una estrategia para generar confianza y certeza jurídica a los inversionistas. Entre 1998 y los años 2000, se observó una etapa de fuerte expansión, especialmente con países europeos como lo son Alemania, Francia, Italia, Suecia y los Países Bajos. En este periodo, México consolida pues, una apertura económica y se posiciona como un destino muy atractivo para los inversionistas. Posteriormente, durante los años 2000, la red se amplía hacia América Latina, Asia, con acuerdos con países como lo son Uruguay, Cuba y Corea, mostrando un interés por diversificar socios y fortalecer relaciones fuera de Europa.
Finalmente, a partir del año 2010 destacan tratados más recientes con Medio Oriente y Asia, como los firmados con Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, lo que refleja por parte de nuestro país una estrategia de diversificación y adaptación a un entorno económico global más complaciente. Ok, bueno, ya que vimos todo lo que han explicado nuestros compañeros, ahora vamos a pasar a este subtema que es sobre los acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a empezar. Además de los tratados de libre comercio, México participa en otros instrumentos comerciales conocidos como acuerdos de complementación económica, que en sus abreviaciones es ACE, y acuerdos de alcance parcial, que su abreviación es AAP. Estos acuerdos se celebran principalmente en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración y se caracterizan por tener un alcance más limitado que un tratados de libre comercio. A diferencia de los tratados amplios, los ACE y AAP suelen enfocarse en productos específicos, sectores determinados o preferencias arancelarias concretas, lo que los convierte en herramientas flexibles para fortalecer relaciones comerciales sin llegar a una liberalización total del comercio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es importante saber una cosa en distinguir entre ambos tipos de acuerdos. Los acuerdos de alcance parcial se concentran en concesiones específicas, generalmente arancelarias, para ciertos productos o sectores. En esta parte no buscan una apertura total, sino beneficios concretos entre las partes. Ahora, por otro lado, los acuerdos de complementación económica tienen un mayor nivel de integración. Además de preferencias arancelarias, pueden incluir reglas de origen, disciplinas comerciales y sobre todo también cooperación económica. En muchos casos, los ACE funcionan como un paso previo hacia acuerdos comerciales más profundos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro de esta cronología, dentro de este esquema, México ha firmado diversos acuerdos con países de América Latina. Empezando por uno de los primeros fue el AAP con Panamá en 1986, seguido del acuerdo con Argentina en 1987, lo que aquí refleja el interés temprano de México por fortalecer su relación comercial con la región. Ahora, posteriormente, se firmaron acuerdos con Ecuador y Paraguay, así como acuerdos de complementación económica con Cuba y Brasil, que ampliaron la cooperación económica con estos países. Un caso relevante es el de Mercosur. Esto fue un dato muy importante, donde México cuenta con acuerdos específicos, incluido uno enfocado en el sector automotriz, lo que muestra cómo estos instrumentos pueden adaptarse a sectores estratégicos. Finalmente destaca el acuerdo con Bolivia, que entró en vigor en 2010 y sustituyó un tratado de libre comercio previo, demostrando que estos acuerdos también pueden funcionar como mecanismo de transición dentro de la política comercial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, en esta parte, además de estos acuerdos regionales en América Latina, México también participó en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, que entró en vigor en 2016 para algunos países. Este acuerdo reunió a economías de Asia, de América y de Oceanía, con el objetivo de establecer reglas comerciales modernas en temas como inversión, comercio digital, propiedad intelectual y cadenas globales de valor. Posteriormente, en este esquema evolucionó hacia el TIPAT, en el que México continúa participando, ampliando así su presencia en la región Asia-Pacífico. Ahora, ya después que vimos todo esto sobre lo que son los tratados de libre comercio y cómo México ha ido construyendo su red de acuerdos, es importante explicar cómo se celebra formalmente un tratado de libre comercio en México, es decir, cuál es el procedimiento que se sigue desde la idea inicial hasta su aplicación en la práctica. Este proceso comienza con la decisión y autorización para negociar. Esta etapa corresponde al Poder Ejecutivo Federal, encabezado por el Presidente de la República, quien determina si es conveniente iniciar negociaciones con uno o varios países. Esta decisión no es arbitraria, sino que se basa en factores como los intereses económicos del país, la estrategia de política comercial y el posible impacto en los sectores productivos nacionales.
En esta fase, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el principal encargado de conducir y organizar el proceso. Después de esto, una vez que se toma la decisión, se pasa para la negociación del tratado. Aquí se llevan a cabo diversas rondas de negociación entre México y los países participantes. Durante estas rondas se discuten temas clave como el acceso a mercados, la eliminación de aranceles, las reglas de origen, también los servicios y los mecanismos de solución de controversias. En esta etapa participan equipos técnicos especializados y además se realizan consultas con los sectores productivos, con el objetivo básicamente de identificar oportunidades, riesgos y posibles impactos del acuerdo. Cuando las partes logran consensos en los temas negociados, se procede a la firma del tratado. En esta parte, esta firma es realizada por los representantes autorizados del Poder Ejecutivo. Y también es importante subrayar que la firma no significa que el tratado ya esté en vigor, sino que únicamente expresa la voluntad política de las partes de cumplirlo, siempre y cuando se apruebe conforme a los procedimientos internos de cada país. Ahora, después de la firma, el tratado se envía al Senado de la República. En esta parte, de acuerdo con el artículo 76, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta etapa, el Senado analiza el contenido del tratado, evalúa los beneficios y posibles riesgos y sobre todo si tiene la facultad de aprobarlo o rechazarlo. Sin la aprobación del Senado, el tratado no puede entrar en vigor. Una vez aprobado por el Senado, se pasa a la ratificación del tratado. En este momento, el presidente de la República confirma formalmente que México acepta obligarse jurídicamente a cumplir lo establecido en el acuerdo. Posteriormente, el tratado ratificado se publica en el Diario Oficial de la Federación, lo cual le otorga validez legal interna y también permite que sea aplicado tanto por las autoridades como los particulares. Ahora, finalmente se da la entrada en vigor del tratado en la fecha establecida en el propio acuerdo. Generalmente en esta fecha puede ser un día específico o el momento en el que todos los países notifican que cumplieron sus procedimientos internos. A partir de ese momento, el Tratado de Libre Comercio es obligatorio y exigible. Después pasamos a la última etapa. Esta es la implementación y administración del tratado. Aquí, las autoridades mexicanas aplican el acuerdo mediante reglamentos, adecuaciones legales y sobre todo por procedimientos aduaneros, además de dar seguimiento a su funcionamiento en resolver controversias y también en evaluar su impacto económico a lo largo del tiempo. Para concluir, a lo largo de este webinar hemos visto que la política comercial de México se ha construido de manera gradual, estratégica y dinámica, apoyándose tanto en los tratados de libre comercio como en los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. La revisión de su cronología nos permitió entender que estos instrumentos no surgieron de forma aislada, sino como una respuesta a los cambios del entorno económico internacional y a la necesidad de integrar a México en los mercados globales, diversificar socios comerciales y fortalecer la competitividad del país. Asimismo, el análisis de los aspectos que se negocian en los tratados y del procedimiento para su celebración en México muestra que se trata de procesos complejos y formales, que buscan equilibrar los intereses económicos con la certidumbre jurídica y el desarrollo nacional. En conjunto, los tratados de libre comercio, los acuerdos para la protección y promoción de las inversiones, así como los acuerdos de alcance limitado, representan herramientas clave para impulsar el comercio, atraer inversión y generar confianza en las relaciones económicas internacionales. Comprender su evolución, contenido y funcionamiento resultó fundamental para analizar el papel de México en la economía global y los retos que enfrentan en un contexto internacional cada vez más competitivo. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este webinar.